Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar para el estudio bíblico para las células. Esta es la lección número 10 y el título es El sufrimiento cumple un propósito. Vamos entonces en esta ocasión a observar por qué Dios permite que nosotros suframos. Y entramos entonces en una breve reflexión inicial. Dice, los buenos entrenadores explican sus expectativas, demuestran lo que exigen e insisten en dejar que sus jugadores lo hagan por sí mismos. ¿Por qué? Porque el verdadero aprendizaje en la cancha implica errores y dolor. Lo mismo es cierto en la vida. Las lecciones más valiosas en la vida a menudo se recuerdan por el dolor que se sufrió al aprenderlas. Piense en un momento en el que soportó algo doloroso porque sabía que al final le iba a ser de beneficio. ¿Cuál fue su experiencia y cómo lo benefició? Ciertamente que refiriéndose al aspecto deportivo, podría decir cuántas ocasiones yo en el entreno físico he experimentado algún dolor, pero al final tuvo su beneficio. Y podría contarles otras experiencias, pero lo importante es que ustedes puedan compartir momentos de dolor. Tengo experiencias de dolor que a algunos les podrían parecer dramáticas, pero el punto no es tanto mi experiencia, sino que usted también pueda compartirlas. Bienvenido a este estudio bíblico para células. Demos paso entonces a la lectura bíblica para esta ocasión. Previo a esa lectura, déjeme hablarle de lo que el autor nos comenta antes de la lectura bíblica. Dice, la lista impresionante de héroes de la fe fue inspiradora en el capítulo 11. El escritor pudo simplemente alentarnos a que siguiéramos el ejemplo de Moisés o de Abraham y etcétera, ¿no? Pero él no había terminado. Había otro nombre por mencionar, un nombre por encima de todos. Los otros nombres eran un conmemorativo a la fe grandiosa del pasado. El último nombre es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo de cómo resistir el sufrimiento mirando más allá del mismo dolor. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Yo leo de la Nueva Versión Internacional, usted puede leer de la versión que tenga a la mano. Dice de la siguiente manera, Hebreos 12, 1 al 11. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor,
ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina es, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Vamos a tener estas preguntas de exploración, o sea, vamos a ir al texto, vamos a estar citando el texto, las preguntas van directamente a la Escritura. Dice, ¿por qué aceptó Jesús la vergüenza de la cruz? Bueno, el texto leído dice que por el gozo que le esperaba. O sea, Jesús tenía una perspectiva acerca de la obediencia al Padre, de que siendo obediente a la muerte de cruz, iba a venir el gozo. ¿Y cómo no se alegra nuestro Señor Jesús de que a través del sacrificio que Él cumplió en la cruz, nosotros vengamos a ser reconciliados con el Padre? Eso era lo que el Señor veía, la reconciliación entre el Padre y el hombre. ¿Qué consejo les ofrece este pasaje a aquellos que están sufriendo? Bueno, la Escritura dice que miremos a Jesús, que perseveró en este sufrimiento, y no perdamos el ánimo ni nos cansemos. Si el Señor Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo, y Él pudo llegar hasta el final, que nos ha dado el ejemplo y que no rehusó el sufrimiento, pues nosotros tampoco debemos de desanimarnos ni cansarnos. Esta lectura y este estudio es para que no nos desanimemos ni nos cansemos. Alguien podrá decir, bueno, en la actualidad estamos sufriendo una pandemia, ya llevamos varios meses. Bueno, no nos cansemos ni perdamos el ánimo. ¿A quién disciplina Dios y dónde encaja el sufrimiento? La Escritura leída dice que Él disciplina a sus hijos, y la disciplina al presente no es motivo de gozo, pero a futuro es vida. La prueba presente, la disciplina, la enseñanza actual no es motivo de gozo, pero a futuro nos servirá para la vida. ¿Por qué permite Dios que sus hijos sufran? Bueno, el texto también nos dice que para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea que la prueba debería de apartarnos más para el Señor, porque santidad, ser santo es ser apartado para Dios. Buscar la santidad es buscar actos y tener la actitud de querer agradar a Dios a pesar de la prueba.
¿Por qué es importante aceptar la disciplina de Dios? Piense en la diferencia entre la disciplina como castigo y la disciplina como entrenamiento. Disciplina realmente quiere decir enseñanza. La disciplina, hermanos, es lo que alguien desea a futuro. Por eso se disciplina, se le enseña. De lo acontecido se le enseña para que a futuro no lo vuelva a ejecutar. Castigo es por lo que sucedió, su enfoque está en el pasado, lo que hizo. Disciplina, su enfoque está a futuro, lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Así que dice el Señor que si aceptamos la disciplina, habrá cosecha de justicia y de paz. La disciplina entonces nos trae provecho a los que la aceptamos. Vayamos entonces a la lectura de la historia que el autor nos da como intermedio. Dice, él miró la carpintería. Se quedó parado por un momento en el refugio del cuartito que guardaba tantos dulces recuerdos. Balanceó el martillo que tenía en su mano, pasó sus dedos por los agudos dientes del serrucho, acarició la madera suavemente gastada del caballete. Él había llegado para despedirse de aquel lugar, aquella carpintería. Era hora de que partiera. Había escuchado algo que le hizo saber que era tiempo de irse. Así que vino por última vez para oler el aserrín y la madera. La vida era tranquila aquí. La vida era tan seguro. Me pregunto si él quería quedarse. Me lo pregunto porque yo sé que él ya había leído el último capítulo. Él sabía que los pies que iban a salir de la segura sombra de la tienda de carpintería no descansarían hasta que hubiesen sido perforados y puestos en una cruz romana. Si existía alguna vacilación por parte de su humanidad, esta fue vencida por la compasión de su divinidad. Su divinidad escuchó las voces y su divinidad vio los rostros. Desde el rostro de Adán hasta el rostro del bebé que está naciendo en algún lugar del mundo, mientras usted lee estas palabras, Él vio a todos ellos. Y usted puede estar seguro de una cosa, entre las voces que pudieron llegar a la tienda de carpintería en Nazaret, estaba su voz. No solo le escuchó, él también le vio. Él vio su rostro resplandecer en el momento en que usted lo conoció por primera vez. Él vio su rostro avergonzado en el momento en que usted pecó por primera vez. El mismo rostro que le regresó la mirada en el espejo esta mañana, lo miró a él y fue suficiente para matarlo. Él se fue de aquella carpintería por causa suya. Él dejó a un lado su seguridad con su martillo, colgó tranquilidad en la estaca con su mandil, cerró los póstigos del fulgor de su juventud y le puso llave a la puerta de la comodidad y el reposo del anonimato en aquella carpintería. Puesto que podía soportar los pecados suyos con más facilidad que la idea de su desesperanza, él optó por irse. No fue fácil dejar la carpintería, nunca lo ha sido. Vamos entonces a tener un poco de reacción con estas preguntas.
¿Cómo puede ayudarle a enfrentar el dolor en su vida el pensar el sufrimiento de Jesús? ¿Cómo ve usted su sufrimiento comparado con el sufrimiento de Jesús? Ciertamente que el ver el sufrimiento de Jesús, siendo que Él no lo merecía, porque Él no es pecador, ni lo fue, ni ha cometido pecado, y ahora mi sufrimiento es prácticamente nada comparado a lo que Él sufre. Así que yo veo beneficio en ver cómo el Señor también sufrió. ¿En qué formas específicas nos disciplina Dios? Bueno, el Señor nos limita, no por maldad. El Señor nos detiene, no porque no quiere que crezcamos. El Señor nos llama la atención por una u otra manera, ya que no le habíamos puesto atención y requirió de algo inesperado para que nosotros pusiésemos atención. El Señor hace diferentes cosas que a nosotros nos parecen malas o que no tienen una finalidad buena, pero ciertamente es para enseñarnos. Vuelvo una vez más a la definición de disciplina. Disciplina es enseñanza. Si no tengo dinero, aprendo, me disciplino en cómo administrar mejor ese dinero. Si no tengo salud, entonces no solo porque Dios no me ha sanado, sino porque no tengo la salud, entonces me disciplino en qué cosas no debo de comer, no debo de beber, a qué no me debo de exponer para que mi salud sea mejor. Tengo disciplina. ¿Cómo podemos aprender a reconocer y reaccionar a la corrección de Dios en nuestra vida? Podemos aprender, hermanos, cuando una prueba es una disciplina porque tiene propósito. Diferente es cuando hay una consecuencia de nuestro pecado. A veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos perdona, Dios tiene misericordia de nosotros, pero ciertamente que el proceso natural, las consecuencias de una acción siempre tendrá una reacción. Y si mentimos, pues vendrán consecuencias. Si tenemos excesos con la comida, vendrán consecuencias. Si tenemos excesos con las bebidas, vendrán consecuencias. Si nosotros nos ponemos desordenados fuera del hogar, también vendrán consecuencias. A diferencia entonces de una enseñanza, una disciplina, habrá corrección de Dios y yo tengo que aprender a reaccionar y decir: sí, Señor, quiero aprender la lección. ¿Cómo desafía este pasaje su actitud hacia la disciplina de Dios? Yo creo que el leer este texto una y otra vez me hace entender de que Dios no es malo. Dios es bueno todo el tiempo y que si afronto una dificultad por disciplina del Señor, esto traerá bienestar, que no es agradable al momento, pero se verá fruto de vida. Tendré capacidades que hoy por hoy no las tengo por no haber sido disciplinado antes en esta área de mi vida. Pero entonces el texto me desafía positivamente hacia la disciplina de Dios, a apreciar de que Dios me trata como hijo, no como a un
una persona ilegítima, o sea, que no soy hijo, sino que por la disciplina entiendo que soy su hijo. ¿Qué podría estar enseñándole Dios por medio de algunas dificultades actuales? Bueno, Dios me está enseñando a través de la pandemia a tener paciencia, a confiar que los resultados no son necesariamente por mi esfuerzo y por mis capacidades, sino que son en base a la misericordia de Dios. Reconozco en esta ocasión que estoy gratamente sorprendido por lo que acontece en la iglesia por causa de esta pandemia, los resultados, lo que se ha dado, lo novedoso que hay en nuestra iglesia, a pesar de que estamos padeciendo una pandemia. Así que creo que estoy aprendiendo grandemente. ¿Por qué es importante recordar que Dios le ama aunque lo discipline? Yo creo que es importante recordar el amor de Dios. Es importante recordar que cualquiera sea la circunstancia, Dios no es malo, Dios es bueno. Que aunque sea incómodo hoy la situación que vivimos, no es por maldad de Dios, no es porque Dios nos odie. No sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien cuando tiene una dificultad y se pregunta, ¿qué estaré pagando yo? ¿Qué habré hecho? ¿Por qué me ha venido esta dificultad? Porque estamos muy afectados por el castigo y no por la disciplina. En lugar de ver la situación como qué puedo aprender de lo que me está pasando hoy, más bien es ir al pasado y decir ¿qué hice? Porque según mi concepto no me debería de estar aconteciendo esto. Pero no es qué pasó, es qué quiere Dios que a futuro yo haga, qué puedo aprender de esta circunstancia. Así que en el amor de Dios, Él sigue forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Veamos las dificultades, las disciplinas de Dios como oportunidades para poder mejorar. Una vez más estamos llegando al final de este estudio y vamos reflexionando en estas palabras finales. A menudo nosotros perdemos las mejores lecciones y los beneficios de la disciplina porque insistimos en considerarla como castigo en lugar de entrenamiento. No vemos los propósitos de Dios en la carrera que tenemos delante de nosotros, así que no la tratamos de la manera en que Jesús trató el gozo que tenía delante de Él. Uno de los mejores ejercicios para romper el hábito del resentimiento cuando se trata de disciplina es enfocar las cosas de otra manera. Cuestione las cosas buenas. Es fácil cuestionar el dolor y el sufrimiento. La pregunta obvia es ¿por qué yo? Pero ¿con qué frecuencia cuestionamos las continuas bendiciones, la bondad, la misericordia y la gentileza de Dios? ¿Cuán a menudo decimos ¿por qué tuve un día tan bueno hoy? O Señor, ¿por qué supliste la necesidad el día de hoy? Dios tiene un propósito en todo lo que nos viene, ya sea sufrimiento o gracia. Hay un propósito, una enseñanza, una disciplina. Devoción, sugerido para ir cerrando. Padre, perdónanos por las veces en que hemos sacudido la cabeza, golpeando la tierra con nuestros puños y clamando, ¿por qué Dios? Porque, Padre, sabemos que cuando permites que suframos, tú tienes en tu corazón lo que más nos conviene. Enséñanos a someternos a tu voluntad en vez de luchar para hacer la nuestra.
y en nuestros momentos más sombríos, haznos recordar que tú aún nos amas. El Señor sigue amándonos, el Señor sigue haciendo su voluntad. Que veamos las circunstancias de la vida, que reconozcamos que si no es la consecuencia de nuestro pecado, es una oportunidad para aprender y ser disciplinados. Quiero agradecerles una vez más por haberse unido a este estudio bíblico para las células. Hasta una próxima vez. Dios les bendiga.